Hola, para todos los que están aquí presentes, escuchándonos y viéndonos, quiero enviarles un saludo desde el corazón de calor, recibirlo en cualquier parte del mundo donde estén en este momento. Quiero iniciar contándoles que yo escogí dar esta charla como médica antroposófica, psicoterapeuta, eh, porque el miedo es algo muy conocido por mí. Entonces yo dije, quizás qué mejor que cuando uno lo conoce tan de cerca, tan de tantos años, y se ha relacionado con él de tantas maneras. Así que empiezo esta charla con esta frase. Quien pretenda ignorar, eliminar, anestesiar o apartar el miedo, señalando desde una perspectiva supuestamente superior como inmaduro a quien lo padece, se encausa obligatoriamente hacia sendas muy tortuosas. Libro de Helen Keller, El enigma del miedo. El miedo, en ocasiones, y esto es algo que hoy no voy a tocar, puede ser crónico. Pero hoy día voy a hablar sobre eso que aparece como inesperado en nuestras vidas, cuando irrumpe algo desconocido, algo que en verdad eh, nos, digamos, confronta con algo que no alcanzamos todavía a comprender. Y lo primero que yo quiero decirles es que el miedo es una fuerza anímica que también puede ser y es necesaria. Sería como negar la ira, la rabia, la tristeza, la alegría. Y nosotros no podemos negar esos sentimientos. Así que, ¿por qué entonces vamos a negar el miedo? Generalmente, cuando irrumpe esta fuerza anímica llamada miedo, nosotros queremos retirarla, incluso anestesiarnos. Entonces, muchos a veces comenzamos a hacer cosas, a hacer algo, ¿sí? Para a ver si así retiramos ese miedo. La verdad es que en nuestra educación quizás no incluyeron como algo que nos ayude a tener una educación sobre esta fuerza anímica o incluso sobre el coraje. Entonces, condenamos a esta fuerza anímica antes de haberla podido incluso admitir como una verdad. ¿Cuál es el miedo más complejo, en verdad? Si decimos que el miedo es tan natural como cualquier otra de las emociones. Entonces, me están diciendo algunas personas que no tienen audio. No sé por qué. Si hay algún problema, la plataforma me puede decir, pero me están diciendo que no tienen audio. Eh, entonces, uno puede pensar que si esta es una emoción natural, es una fuerza anímica natural, entonces, ¿cuál es el mayor problema que podemos tener? Miedo al miedo. Ese sí sería nuestro mayor problema. Así que la pregunta que quiero continuar es, ¿qué sentido tiene decir que hay que extinguirlo, que hay que retirarlo? ¿Sí? Eso sería también como
cuando nosotros nos relacionamos con la enfermedad y decimos hay que retirarla, hay que extinguirla, y esta relación con la enfermedad toma otros rumbos diferentes que ahorita no voy a profundizar. Quizás pudiéramos partir que la pregunta es no cómo me lo quito, ¿sí? Sino cómo me relaciono con el miedo, qué sentido tiene este miedo, cómo puedo colocarlo a mi servicio, cómo puedo redimir este miedo. ¿Para qué? Para que me impulse en este momento presente y en todos los momentos diferentes donde en mi vida haya obstáculos. Porque así es la única manera en que yo voy a poder despertar las fuerzas del guerrero. La cura, en verdad, está en confrontarnos con él, en entrar en una relación con él, en decirle, como vi en estos días, una pequeña imagen que decía, siéntate miedo, quizás tenemos mucho de qué hablar. Cuando nos acercamos a la circunstancia que nos genera cualquier situación y que no es confort, es la única manera que podemos iniciar nuestra liberación de esa situación. Entonces, ¿qué pasa cuando irrumpe algo inesperado como está sucediendo en la humanidad ahora? Es como se rasga algo que nos protege. Y ahí pueden pasar varias cosas. Puede pasar que uno se sienta primero perdido. Yo quiero decirles que desde mi propia experiencia, yo experimento en días pasados esta primera parte, pero otros pueden experimentarlo diferente. Entonces viene algo, irrumpe, entra y yo me pierdo. Los pensamientos se pueden disparar a una velocidad impresionante en todas las direcciones. El flujo del movimiento, los movimientos se aceleran, se pierde concentración y uno puede sentir como que se diluye, como que se fluidifica. Para otros puede ser una sensación de mucho frío, de dureza, de quedar atrapados en una autopercepción exagerada, incluso de sentir que quedan paralizados. Aquí uno tiene que tener la absoluta tranquilidad de que está en un proceso natural frente a una circunstancia inesperada. Luego, generalmente, el siguiente paso que sigue es querer como encerrarse, como interiorizarse. Uno queda como en una especie de shock donde tiene como que cerrarse y casi ni habla. Es como si uno quisiera cerrar los ojos, pero ese momento hay que aprovecharlo para respirar, para conectarnos en esa retirada, por decirlo así, con esta respiración de inhalación y exhalación suficiente, con toda la certeza y conciencia de que inhalamos es un acto completamente diferente a cuando exhalamos y sentimos que entregamos y hacernos consciente de ello. Ese movimiento es muy importante para estabilizarse, volver a entrar en un ritmo de la respiración. Y aquí usted se puede ayudar de lo que usted haya tenido en su vida que le acompañe para eso. Entonces, viene a tercer paso después de esos dos procesos. Y es que ya en ese estado
uno ya puede a la posibilidad de una pregunta en que me conecto conmigo mismo, me sintonizo con ese miedo conmigo mismo. Y ahí esa pregunta, ¿cuál es tu tarea en mí? Y yo veo esa tarea y la puedo poner aquí al frente. Yo sé la mía, la de Luz Miriam, la conozco. Y tengo que poder ver esa tarea con simpatía, no con antipatía, con el agradecimiento de que esta es mi oportunidad para hacer esa tarea que quizás he aplazado y a lo mejor he intentado por mucho tiempo, pero ahora es contundente que hay que hacerla. Y al relacionarme con simpatía con esa tarea, entonces inmediatamente uno se da cuenta que pasa algo en uno y que entra como en un centro. En ese momento, cuando darme cuenta que entro a la pregunta de mi tarea, siento simpatía por mi tarea, centro, aparece la voluntad. Esa voluntad que pretendía dispararse en lo caótico, se centró en esa posibilidad de tarea. Y puedo decir quizás, aquí estoy, haré lo que es bueno, haré lo que puedo. Y en ese punto es como si yo pudiera ya poner un límite a ese mundo de afuera que queda separado de mí, ¿sí? Con un límite. Y en ese espacio en que antes habitaba todo ese mundo de la afuera, queda un espacio donde yo logro introducir mi voluntad de acción, el impulso de actuar a través de mi yo, porque es mi yo el que puede hacerlo desde la voluntad. Y comienza ese proceso de conectarme con ese ya yo más superior, que lo espiritual puede habitar en mí. Me ubico en mi yo, me despierto, se ordena mi relación con el afuera. En estos pasos, poco a poco, hemos logrado lo que yo digo, me escriben diciéndome que se perdió la señal en esta parte de la conferencia, quizás es por ellos allá. Voy a escribir que reintenten de nuevo, ¿sí? Desconecta y vuelve y te conectas y reintenta. Bueno, ok, muy bien. Entonces, uno puede decir, como dice en este hermoso texto, hemos domesticado el miedo. No lo hemos borrado, no lo hemos rechazado, no. Lo hemos ido domesticando, lo hemos ido transformando y lo he ido conduciendo a la posibilidad de la acción, agradeciendo también que nos ayuda a entrar a un grado de humildad. Humildad tan necesaria ahora. ¿Y qué me va a llevar a desarrollar esa humildad? Me va a desarrollar seguramente tacto anímico, tener tacto frente al otro, frente a una circunstancia. Es muy importante tenerlo en cuenta ahora porque vemos cómo nos está confrontando con esa posibilidad de tener tacto frente al otro. En verdad lo que puede fragmentarnos no es el miedo, sino el miedo al miedo. Lo que puede bajarnos la vibración, como a veces las personas me han comentado, no es el miedo en sí, porque el miedo es natural al ser humano. Entonces no me puede bajar la vibración, algo que me es natural y que es parte de mi vida emocional. No, lo que me puede bajar la vibración es si entro en esos estados de miedo al miedo, en donde quedo disuelta totalmente o contraída totalmente.